Estudiamos en primer lugar la técnica de endoscopia digestiva por abordaje oral, esto es la esofagoscopia, la gastroscopia y la duodenoscopia, que normalmente se realizan en bloque o parcialmente según nos interese explorar uno u otro órgano, y por eso hablamos de esófago-gastro-duodenoscopia. Bien, en primer lugar, para realizar un abordaje oral en esa esófago-gastro-duodenoscopia necesitamos encontrarnos unas vísceras, en concreto el estómago, vacío de contenido, de tal manera que es muy importante el someter al perro o al gato a un ayuno de unas 24 horas aproximadamente, con un día es suficiente, y de esa manera aseguramos que vamos a entrar a un estómago sin contenido que nos permita una buena visión y una buena toma de biopsias. Bien, cuando entramos, la técnica, hay una maniobra que se puede hacer hacia abajo, hacia la epiglotis, de tal manera que vamos a ver la entrada a la laringe, veremos por supuesto el tubo endotraqueal y veremos a otro lado lo que es el esfínter craneal del esófago, de tal manera que entraríamos a esta zona ya que es esófago, que vemos en la fotografía de la inferior derecha. Bien, hay un estrechamiento esofágico que correspondería con ese esfínter y entraríamos ya al esófago, donde vamos a ver la impronta traqueal, esto es el relieve ventral de la tráquea, que es normal, y normalmente pues ese esófago no va a disponer de ningún contenido si el cierre del cardias es correcto. Aquí podemos ver el señalamiento de los números en centímetros del endoscopio para saber a qué altura estamos. Bien, pasaríamos el esófago, luego veremos un vídeo en detalle y llegaríamos a la parte distal, donde encontramos el hallazgo de esta foto de la derecha abajo, donde se aprecia la línea Z. La línea Z es el cambio de coloración de la mucosa más o menos blanquecina del esófago a otra coloración más rosada que nos indica el comienzo ya del estómago, de tal manera que esto es el cardias. El cardias normalmente va a estar cerrado, pero con una ligera insuflación, una ligera presión del endoscopio vamos a entrar fácilmente al estómago. Estructuras que vamos a ver en el estómago es la incisura angular, separando curvatura mayor y menor, el peristaltismo en la zona del antro, que ahora también apreciaremos, y ya la entrada a través del píloro a la mucosa duodenal. Es interesante el poder realizar la maniobra de retroversión dentro del estómago. Bien, aquí resumimos cómo es esa entrada. Vemos a la derecha el tubo endotraqueal y salvamos esa zona de la laringe para pasarnos al tubo digestivo. Ese es el esfínter craneal que da entrada al esófago desde la región faríngea. Precisamente esos esfínteres, no el craneal sino más bien a nivel caudal, van a ser punto de localización de lesiones como cuerpos extraños, que esos estrechamientos hacen que se queden ahí. La impronta traqueal ya la hemos mencionado, y otro punto a destacar es la encrucijada aórtica o de las carótidas, donde vemos el pulso del corazón a nivel esofágico. Aquí vemos otros detalles, la impronta o la línea Z que hemos podido ver antes. El cambio de coloración es manifiesto entre un color más blanquecino del esófago comparado con la mucosa más rosada del estómago. Aquí apreciamos en este videoclip la parte media de un esófago en un perro sano, con ese latido cardíaco, puesto que estamos en la zona de la base del corazón y de las carótidas, que se aprecia aquí perfectamente, y al fondo tendríamos la entrada por el cardias, a través de esa línea Z que también hemos señalado antes, a lo que es el estómago. Se aprecia que no hay contenido, es muy importante que al entrar no haya contenido, puesto que si lo hubiera nos está indicando un mal funcionamiento del cierre del cardias. Aquí nos desplazamos caudalmente, o sea, hacia atrás, vamos retirando aire, volvemos a ver esa zona. Es un animal, pues, ya digo, sano.
Ya pasaríamos al estómago. En el estómago vamos a distinguir una porción cardial, el punto de entrada, para ya una vez entrados ver el fundus, la zona del cuerpo del estómago, y buscando y siguiendo los pliegues del estómago llegaríamos a una especie de embudo que es el antro pilórico, que se caracteriza ya por la falta de pliegues. Las curvaturas mayor o menor las separa la incisura angular entre las zonas del cuerpo y el fundus. Aquí vemos una foto con presencia de contenido estomacal, algo que se debe de evitar puesto que nos dificulta la exploración, y para ello hay que convencer al dueño de ese ayuno, a rajatabla, de que no coma sólido en ese día previo a la exploración, eso sí, el agua que quiera. Bien, esto nos encontraríamos, esto nos obligaría a un lavado de esa zona para ver bien la... Aquí vemos una foto, está hecha con un fibroendoscopio, pero se aprecia perfectamente la incisura angular que nos separa el punto de entrada del endoscopio por el cardias de la zona aquí inferior que conduciría al antro pilórico, y ahí es precisamente el punto de inflexión entre curvatura mayor y menor. Aquí vemos una foto del antro pilórico donde ya no se aprecian esos pliegues del estómago, sino una mucosa lisa que da pie al fondo de ese embudo que forma al píloro que no siempre va a ser fácil pasar, dependerá un poco del tamaño del perro y de la localización que tenga más o menos lateralizada. La maniobra de retroversión consiste en girarnos sobre nosotros mismos, es decir, no vamos a hacer como los toros, de ir solo mirando hacia adelante, porque nos podemos dejar detrás alguna lesión importante, de tal manera que si nos giramos en el estómago sobre nosotros mismos, vemos la entrada de nuestro propio tubo por el cardias, y en ese cardias, en esa región cardial, puede haber pues una lesión tumoral o de otro tipo que nos puede haber pasado de largo. Aquí, de hecho, en esa retroversión estamos viendo nuestro propio tubo del endoscopio reflejado en el lago mucoso del estómago. Aquí está hecha en un gato, es una maniobra de retroversión donde vemos que el tubo del endoscopio entra perfectamente por el cardias, eso indica una buena funcionalidad, que no hay reflujo al esófago, y vemos que que no hay ninguna lesión de ningún tipo a ese nivel. Por eso es importante hacer la retroversión en las gastroscopias. Aquí observamos la continuación del videoclip anterior, donde pasando el cardias, esa línea Z, vamos a entrar al estómago, simplemente dilatando un poco con aire, y vemos en un animal normal los pliegues de la mucosa del estómago. Aquí algún resto de alimento a pesar del ayuno, y si siguiéramos por aquí estos pliegues, entraríamos en la región del antro pilórico. Aquí podemos también tomar biopsias, etc. Y ya pasaríamos al duodeno. Una vez que hemos sorteado el píloro, entraríamos a la región del duodeno, donde la mucosa cambia a un tono más anaranjado amarillo por la presencia de bilis, y donde se suele apreciar la papila, la zona de salida de esas secreciones. Ya según la longitud del endoscopio y el tamaño del animal, podremos avanzar más o menos centímetros en el duodeno ascendente. Muchas gracias.